Miranda, finalmente la ley impositiva obtuvo la Sí, sanción definitiva en la Cámara de Senadores. así es, se convirtió en ley, así que bueno, ahora viene la promulgación seguramente en los próximos días del Poder Ejecutivo Provincial. Y bueno, tengamos en cuenta entonces que a partir del 1 de enero vamos a tener un aumento promedio del 40% en los impuestos provinciales. Ya, bueno, digamos, para el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario, su evaluación fiscal va a tener un 40% de aumento, así que eso, bueno, va a haber, algunos dicen que es un poco más, pero es un promedio del 40% de aumento. Después, los ingresos brutos, bueno, que tienen otro tipo de cálculos también, y las tasas administrativas, el impuesto a los sellos, las tasas judiciales también tienen un aumento del 40% promedio. Y como ayer les decía yo que informó muy bien una diputada de la oposición, hay tasas que llegan hasta un 300% de aumento. ¿Está bien? Así que estar atento porque en eso creo que hay aumentos muy importantes, no más que todo en las tasas administrativas y en las tasas judiciales y en los impuestos a los sellos también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ayer en el Senado el que habló, el que defendió, digamos, el proyecto de ley fue el senador Daniel Camili. Él habló de adecuaciones también, ojo, que no es un aumento. Son adecuaciones que se tienen que hacer, que se establece y que responden a las circunstancias de tiempo y forma que exige el nuevo ejercicio fiscal. Eso lo exige el nuevo ejercicio fiscal, teniendo en cuenta la realidad del país en un contexto inflacionario que se mantiene una muy baja presión tributaria en la provincia de San Luis con respecto al resto de las provincias. Muy baja, dijo. Sí, muy baja la presión fiscal Ah, en relación a las otras en provincias. relación a las otras provincias. Que, bueno, él habló de que de todos los beneficios que tiene el proyecto de ley, que ya les hemos enumerado, como el premio al buen contribuyente, los planes de pago, todos los beneficios que se mantienen ya hace muchos años para los docentes, los jubilados, las personas con discapacidad, los héroes de Malvinas. Y él calificó la ley de benévola. Él dijo que era una ley benévola, Y que la, había que te- aplicar una adecuación necesaria y que si tenemos en cuenta la inflación desde el año 2019 hasta ahora, hasta lo que se puede calcular de este año, la inflación ha sido del 183% y la adecuación no llega al 40%. Entonces dijo que por eso es una ley benévola. ¿Te ¿Está bien? acordás que Lucero en la Cámara de Diputados usó el término benigno? Benigno, Es una sí, ley benigna. benigna. Exactamente. Bueno, Este él dice que dijo es una ley benévola. benévola. Me Sí. parece que le han escrito los discursos sin No, sí menos, leyó. No, Daniel sin, Camili sin, leyó. sin No, menospreciar no, no menosprecio. la creatividad de los señores No diputados y está senadores. permitido leer, pero los senadores es habitual que lo Mm, hagan. Todos los senadores, todos, ¿está bien? Todos mm. leen, Mario. Y esto que te estoy diciendo lo leyó ayer Daniel Camili. Bueno, y también él, bueno, fue el encargado del oficialismo de hacer una defensa de la ley. Después habló Marcelo de Bandi, porque viste que Marcelo de Bandi tiene su bloque unipersonal de compromiso federal, absolutamente aliado al oficialismo. eh, que dijo que eran necesarias estas adecuaciones porque de otra manera se produciría un desfinanciamiento del Poder Ejecutivo Provincial y lo llevaría a tomar deuda o a endeudarse, cuestión que no quiere, que el Ejecutivo no quiere y que es algo que hay que defender, digamos, ¿no? Habló sintéticamente. Y el problema que tuvo la provincia, que hay que tener en cuenta, el problema que tuvo la provincia, que son las cuestiones vinculadas a la salud, los gastos extraordinarios que se tuvieron que aplicar durante la pandemia y que él ve que es una ley lógica, dice él, es una ley lógica teniendo en cuenta toda esta cuestión de la pandemia y de la situación económica, inflación que se vive en el país. Y Sergio Guardia, bueno, él insistió con el hecho de que no es una ley que se tenga en cuenta a todos los sectores afectados por la pandemia, la cuestión económica de la pandemia, de sectores que tuvieron que cerrar, que tuvieron que reinventarse, que él no ve una propuesta para incentivar, por ejemplo, a la clase media, que por ahí venía pagando los impuestos y no lo pudo seguir haciendo por la situación que se vivió principalmente desde el año 2020 en adelante, y que podría haberse sido más beneficiosa para todos los sectores haber hecho, por ejemplo,
no un 40% de aumento general ahora o más, porque él dijo hay aumentos que llegan al 70%, se podría haber hecho de manera escalonada, no un 40% desde enero, sino a lo mejor aplicando o dividiendo el aumento durante 3 veces el año para que no sea de un gran impacto el costo que va a tener que pagar los vecinos. Y él dijo, yo no creo que el gobierno se vaya a desfinanciar por no aplicar un aumento del 40%. Él hizo referencia también al hecho de que, por ejemplo, este año el gobierno de la provincia va a recibir de la coparticipación nacional 11.000 millones más de lo que tiene previsto en el presupuesto. 11.000 millones más, hasta ahora que estamos en el mes de diciembre, ¿no? Todavía no cierra el ejercicio. Entonces dijo, no creo que si no aplica un aumento vaya a desfinanciarse, no va a pasar eso, teniendo en cuenta que sus principales ingresos son los de coparticipación nacional, no precisamente estos de los recursos propios, ¿no? Y que podría haber sido, se podría haber aplicado de otra manera, y que esos beneficios, como por ejemplo el premio al buen contribuyente, que tanto resalta el oficialismo, no son tales o alcanzan a una cantidad de contribuyentes ínfima, ¿no? Porque vos, por ejemplo, para acceder a un 30% de descuento de premio al buen contribuyente, por 10 años tenés que haber sido buen contribuyente. Por 10 años, Mario. Entonces él dice, ¿por qué no se hizo esto para todos? Por ejemplo, el 30% para todos los buenos contribuyentes del año anterior, teniendo en cuenta el año anterior, que ya es una cuestión complicada, dice él, porque fue el año de pandemia, en donde mucha gente dejó de pagar por la situación que se estuvo viviendo, porque perdió su trabajo o porque no pudo abrir su comercio y no tuvo cómo pagar los impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces dijo, se podrían haber tomado otras medidas o haber aceptado las propuestas que hemos venido haciendo, que es cierto que él ha presentado varios proyectos, ¿no? Para ayudar principalmente al sector turístico, hotelero, gastronómico de la localidad de Merlo, del departamento Junín, y que nunca se atendieron. Uh-huh. Ese fue el planteo que hizo Sergio Guardia y se pasó a votar. Se votó 7 votos afirmativos de los senadores oficialistas y 2 negativos de San Luis Unido. Uh-huh. Fue muy breve, te digo que a las 12 abrieron la sesión, pasaron un cuarto intermedio, estuvo la directora provincial de Ingresos Públicos, Cecilia Badaloni, informándole a todos los senadores y en horas de la siesta se mantuvo la sesión. Bueno, viste, entre los oyentes nuestros sí. que escriben y que normalmente opinan en las redes sobre temas que tratamos aquí en el programa, hay uno que me recuerdo que lo que señalaba es que además este beneficio al buen contribuyente no alcanza en su totalidad a las personas que pagan en cuotas. Uh-huh. No, claro, lo que pasa es que está el premio al buen contribuyente, que es el 30%, y el pago al contado, en donde vos pagas todo el año, en vez de pagar en cuotas, pagas todo el año por adelantado, también tenés un descuento del 30%. ¿Es el mismo 30? Sí, el mismo 30. El mismo 30, no es que sean 2 30. No, claro, no son acumulativos, uh-huh. Pero son 2 beneficios diferentes, quiero decir, ¿no? Y se queja del tema precisamente uh-huh. de esta inclusión de la cantidad de años que han puesto, porque dice que eso deja afuera a muchísima gente, a mucha uh-huh. gente sí. que había logrado regularizar el pago de impuestos con las moratorias, etcétera, y que no alcanzan los 10 años. No, exacto. Con lo cual pierden, él habla de que pierden el incentivo a seguir manteniendo las cuotas al día. Y además dice que, claro, se hace cada vez más pesado, ¿no? Sí, exacto, es lo que planteaba el senador. Principalmente él dice que la clase media, uh-huh. o la clase que tenía un comercio, una pequeña y mediana empresa, que tuvo que cerrar, que uh-huh. tuvo que dejar de prestar las de prestadoras de servicios, por ejemplo, en Merlo, que tuvieron que cerrar directamente porque no tuvieron turistas durante todo el año. Bueno, a ese sector él se podría haber beneficiado y podría haber tomado medidas que no se tomaron en esta ley impositiva anual, ¿no? Bueno, muchas gracias, Verónica Miranda, muchísimas gracias. En el ámbito nacional y en el Congreso de la Nación, una de las cuestiones que se trataron precisamente cuestiones impositivas ayer. Y lo que aconteció